El pueblo de los pinos susurrantes era pequeño y aislado. Se acurrucaba entre pinos altísimos, cuyas agujas parecían lanzas oscuras contra el cielo. Un río serpenteaba entre los árboles, su superficie reflejando la penumbra omnipresente. Los habitantes del pueblo eran gente fuerte, acostumbrada a la soledad de su entorno. Vivían vidas sencillas, sus días regidos por los ritmos de la naturaleza. Pero bajo la superficie, una corriente de miedo corría profunda. El bosque guardaba secretos. Por la noche, los pinos susurraban entre ellos, sus voces llevadas por el viento. Las sombras bailaban a la luz parpadeante de las lámparas, tomando formas extrañas e inquietantes. Había historias, susurradas alrededor de fogatas, cuentos de cosas invisibles que acechaban en la oscuridad, esperando su momento para atacar. Los habitantes del pueblo rara vez se aventuraban a salir después del anochecer. Conocían los peligros que acechaban en las sombras. El miedo era un compañero constante, un peso en sus pechos con cada puesta de sol. El bosque los mantenía cautivos, tanto físicamente como en las garras de su terror. Y luego estaba la sombra. Aparecía al filo de la medianoche, un vacío en la luz de la luna. No tenía forma definida, ni rasgos discernibles. Era simplemente una ausencia de luz, una mancha negra contra la noche. Se movía con una velocidad antinatural, deslizándose sin esfuerzo sobre el suelo, escalando paredes y árboles con una agilidad imposible. Por donde pasaba, el aire se enfriaba. Un frío que te calaba hasta los huesos, robándote el aliento y paralizando tu corazón. Los animales se encogían de miedo a su paso. Los pájaros enmudecían. Incluso el viento parecía contener la respiración mientras la sombra pasaba. Algunos decían que era la encarnación de la oscuridad del bosque. Otros, la manifestación de sus miedos más profundos. Pero todos coincidían en una cosa: ver la sombra era invitar al terror a tu vida. Aquellos desafortunados que se cruzaban en su camino quedaban cambiados para siempre. Hablaban de pesadillas recurrentes, sueños vívidos y terroríficos donde eran perseguidos sin descanso a través del interminable bosque. Las sombras siempre un paso detrás. Sentían una constante sensación de pavor, una inquebrantable sensación de ser observados. Incluso a plena luz del día, nunca podían deshacerse del todo del frío que se había asentado en lo profundo de sus huesos. Algunos susurraban sobre voces en la oscuridad, murmullos débiles que parecían provenir de las propias sombras, susurros que pronunciaban su nombre, que prometían el olvido. Decían que la sombra intentaba comunicarse, pero lo que quería, nadie se atrevía a preguntar. El toque de la sombra era insidioso, se adentraba en sus mentes, envenenando sus pensamientos con miedo y paranoia. Era una maldición que persistía mucho después del encuentro, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba justo al borde de la luz. Sección 4. Una vida injustamente arrebatada. La leyenda de la sombra era tan antigua como el propio pueblo. Se decía que era el espíritu de una mujer, injustamente acusada de brujería y quemada en la hoguera. Su nombre era Elara, y había vivido una vida solitaria en las afueras del pueblo. Era diferente. Una curandera que hablaba con los animales y conocía los secretos del bosque. Era una marginada, temida y rechazada por los supersticiosos habitantes del pueblo. Cuando una enfermedad azotó el pueblo, cobrándose la vida de varios niños, los habitantes buscaron a alguien a quien culpar. Su miedo encontró un objetivo en Elara. Fue acusada de invocar una plaga sobre ellos, de conspirar con fuerzas oscuras. A pesar de sus súplicas de inocencia, fue condenada a muerte. Mientras las llamas la consumían, Elara maldijo al pueblo. Juró que su espíritu los perseguiría para siempre, un recordatorio constante de su crueldad e ignorancia. Sus gritos de angustia resonaron por el bosque, un escalofriante testimonio de la injusticia que había sufrido. Sección 5.
El rostro del miedo. La leyenda de la sombra era más que una simple historia de fantasmas. Era un cuento con moraleja, un recordatorio de los peligros del miedo y la ignorancia. La sombra, con su falta de forma y sus movimientos rápidos y silenciosos, representaba lo desconocido, el miedo primal que acechaba en los rincones más oscuros de sus mentes. Su implacable persecución, su capacidad de aparecer y desaparecer a voluntad, hablaba de sus ansiedades más profundas, su miedo a ser cazados, a ser acechados por algo que no podían ver ni comprender. La trágica historia de Elara, la mujer inocente condenada por ser diferente, añadía una capa de patetismo al terror. Les recordaba que los verdaderos monstruos no eran las criaturas que acechaban en las sombras, sino la oscuridad que residía en sus propios corazones.